El primer rayo de sol de Valencia se filtraba por los vitrales de la mansión Requena cuando Almudena Luelmo ya llevaba 2 horas despierta. Sus pasos silenciosos recorrían los pasillos de mármol blanco. Sus manos expertas ajustaban cada detalle con la precisión de quien conoce cada rincón de memoria. A los 31 años había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Su reflejo en los espejos antiguos mostraba a una mujer de belleza serena, piel morena clara que contrastaba con sus cabellos castaños siempre recogidos en un moño discreto, ojos color miel que guardaban secretos demasiado grandes para compartir. Vestía el uniforme gris que la identificaba como empleada doméstica, pero su porte elegante desmentía esa apariencia. «Buenos días, señorita Almudena», murmuró Esperanza, la cocinera, al verla entrar en la cocina. «Buenos días, Esperanza. ¿Ya está el café de don Leandro?» «Como siempre, exactamente como le gusta». Almudena tomó la bandeja de plata, sintiendo el peso familiar entre sus manos. Subió por la escalera principal, cada escalón una nota en la sinfonía matutina que había interpretado durante años. Se detuvo frente a la puerta del despacho, respiró profundo y tocó con suavidad. «Adelante». La voz de Leandro Requena aún la hacía estremecer después de tanto tiempo. Al entrar, lo encontró de pie frente al ventanal que daba al jardín, su silueta imponente recortada contra la luz dorada del amanecer. A los 45 años, seguía siendo el hombre más magnético que había conocido. Cabello negro, con algunas canas plateadas, ojos grises que parecían leer el alma, una presencia que llenaba cualquier habitación. «Su café, señor», dijo ella, manteniendo la formalidad que ambos habían acordado años atrás. Leandro se volvió hacia ella, y por un instante, sus miradas se encontraron. Fue solo un segundo, pero en ese breve contacto visual viajaron todas las palabras que no podían pronunciar frente a otros, todos los sentimientos que debían mantener ocultos. «Gracias, Almudena». Sus dedos se rozaron al transferir la taza, un contacto aparentemente accidental que envió ondas eléctricas por toda su piel. Ella se retiró hacia la puerta, pero la voz de él la detuvo. «¿Podrías revisar la biblioteca hoy? Creo que algunos libros necesitan atención especial». «Por supuesto, señor». Almudena sabía que atención especial era código para algo más. Desde que habían comenzado esta extraña danza de amor clandestino, habían desarrollado un lenguaje propio, lleno de significados ocultos y señales que solo ellos entendían. Mientras se dirigía hacia la biblioteca, recordó cómo había comenzado todo. Hacía 5 años, trabajaba como auxiliar administrativa en Requena Construcciones, una empresa familiar que dominaba el mercado inmobiliario valenciano. Era eficiente, discreta, y poco a poco había llamado la atención del propio don Leandro. Los encuentros comenzaron siendo profesionales, revisiones de documentos, reuniones de trabajo que se extendían más de lo necesario. Luego vinieron las conversaciones casuales en el ascensor, los cafés compartidos en horarios tardíos, las miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. La biblioteca de la mansión era su refugio secreto. Entre las estanterías de caoba y los libros centenarios, habían compartido sus primeros besos, sus primeras confesiones de amor. Allí, lejos de miradas indiscretas, Leandro le había propuesto la solución que cambiaría sus vidas para siempre. «No puedo perderte», le había dicho una tarde lluviosa, sosteniéndola entre sus brazos, «pero tampoco puedo arriesgar todo lo que he construido. La sociedad no entendería, los negocios se verían afectados. Mi familia». La propuesta había sido radical, que renunciara a su puesto en la empresa y aceptara trabajar como empleada doméstica en su mansión. Solo así podrían estar juntos sin despertar sospechas, viviendo su amor entre las sombras pero bajo el mismo techo. Al principio, la idea le había parecido humillante. Pasar de auxiliar administrativa a sirvienta era un retroceso que dolía en su orgullo, pero el amor había pesado más que cualquier consideración social. Ahora, mientras ordenaba los libros en la biblioteca, encontró lo que esperaba. Una nota pequeña escondida entre las páginas de 100 años de soledad. La letra elegante de Leandro decía: «Hoy, después de las 8, el jardín de rosas. Te amo». Almudena cerró los ojos, apretando la nota contra su pecho. Estas pequeñas comunicaciones secretas eran las que mantenían viva la llama de su relación. Cartas de amor escondidas en libros,
Miradas cómplices durante las comidas familiares, encuentros furtivos en rincones apartados de la mansión. El sonido de voces en el pasillo la alertó. Rápidamente guardó la nota en su bolsillo y continuó con sus tareas. Doña Carmen, la hermana de Leandro, apareció en la puerta acompañada de su hija Rocío. Almudena, necesito que prepares el salón azul para esta tarde. Tendremos visitas importantes. Por supuesto, señora Carmen, y asegúrate de que todo esté impecable. No queremos dar mala impresión. Almudena asintió, manteniendo la cabeza baja como correspondía a su papel. Doña Carmen la trataba con la indiferencia típica hacia el servicio doméstico, sin sospechar nunca que esa mujer que limpiaba su casa era, en realidad, la dueña del corazón de su hermano. Al quedarse sola nuevamente, Almudena continuó con sus tareas, pero su mente ya estaba en la cita de esa noche. En el jardín de rosas, bajo las estrellas valencianas, volvería a ser simplemente la mujer amada de Leandro, no la empleada invisible que todos creían conocer. Mientras pulía un jarrón de porcelana, se preguntó cuánto tiempo más podrían mantener esa farsa. El amor que compartían era demasiado grande para mantenerse oculto para siempre, pero las circunstancias parecían conspirar para mantenerlos en las sombras. Sin saberlo, esa reflexión sería profética. Los secretos, por más bien guardados que estén, siempre encuentran una manera de salir a la luz. La noche valenciana envolvía la mansión Requena con su manto de terciopelo oscuro, cuando Almudena se deslizó silenciosamente por los pasillos hacia el jardín trasero. Había esperado hasta que el último sonido de la casa se desvaneciera, el televisor de doña Carmen apagándose, los pasos de Rocío subiendo a su habitación, el murmullo distante de Esperanza recogiendo la cocina. El jardín de rosas era su santuario secreto, un laberinto de senderos serpenteantes donde las flores liberaban su fragancia nocturna. Allí, entre pérgolas cubiertas de jazmín y bancos de piedra centenarios, podían ser ellos mismos sin máscaras ni representaciones. Leandro ya la esperaba, su silueta recortada contra la fuente de mármol del centro. Vestía una camisa blanca desabrochada en el cuello y pantalones oscuros, despojado de la formalidad que lo caracterizaba durante el día. Al verla llegar, su rostro se iluminó con una sonrisa que reservaba únicamente para ella. «Pensé que no vendrías», murmuró extendiendo sus brazos. «Sabes que siempre vengo», respondió Almudena, hundiéndose en su abrazo como quien regresa a casa después de un largo viaje. Se besaron con la desesperación de quienes roban momentos al tiempo, con la pasión de quienes saben que cada encuentro podría ser el último. Las manos de Leandro se enredaron en su cabello castaño, liberándolo del moño que la mantenía prisionera durante el día. «Te he echado de menos», susurró contra sus labios. «Cada minuto de este día ha sido una eternidad sin poder tocarte, y yo a ti. Ver cómo me tratan como si fuera invisible, mientras tú estás ahí fingiendo que no existo, a veces duele más de lo que puedo soportar». Leandro la apartó ligeramente para mirarla a los ojos, esos ojos color miel que lo habían cautivado desde el primer día en la oficina. «Sabes que no es fingimiento. Cada vez que tengo que tratarte con indiferencia frente a otros, muero un poco por dentro. Pero es la única manera». «Lo sé», lo interrumpió acariciando su rostro. «Lo sé, amor mío. Pero a veces fantaseo con poder caminar a tu lado sin esconderme, con poder decir al mundo entero que soy la mujer que ama a Leandro Requena». Se sentaron en el banco de piedra donde habían compartido tantas conversaciones íntimas. La luna llena bañaba el jardín con una luz plateada que transformaba todo en un escenario de cuento de hadas. «Tengo noticias», dijo Leandro, tomando sus manos entre las suyas. «El proyecto de Alicante va mejor de lo esperado. Si todo sale como planeo, en 2 años podré retirarme parcialmente del negocio». Los ojos de Almudena se iluminaron con esperanza. «¿Significa eso que...?» «Significa que podremos irnos lejos, empezar de nuevo donde nadie nos conozca. Podrás ser mi esposa ante el mundo, no solo ante Dios y en mi corazón». Ella se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón como una melodía familiar. Habían hablado tantas veces de ese futuro incierto, de esa promesa de libertad que parecía tan lejana como las estrellas que los contemplaban. «¿Y tu familia? ¿Los negocios?» «Mi hermana Carmen puede manejar la empresa familiar. En cuanto a lo demás», hizo una pausa, su voz volviéndose más grave.
Hay cosas más importantes que el qué dirán, Almudena. He vivido demasiados años preocupándome por las apariencias, por mantener una reputación que me tiene prisionero. Algo en su tono la alarmó. Se incorporó para mirarlo directamente. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Leandro vaciló un momento, como si luchara con algún demonio interno. Finalmente, esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo que te amo más cada día, y que la vida es demasiado corta para desperdiciarla fingiendo. Antes de que ella pudiera indagar más, la besó nuevamente, con una intensidad que parecía contener todas las palabras que no podía pronunciar. Almudena se dejó llevar por la pasión del momento, pero una parte de su intuición femenina registró la evasiva. Hicieron el amor bajo las estrellas, sobre la manta que Leandro había extendido entre los rosales. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, conocedores de cada curva, cada suspiro, cada forma de darse placer mutuo. Era un amor físico y espiritual al mismo tiempo, una conexión que trascendía las barreras sociales que los separaban durante el día. Después, mientras yacían abrazados escuchando el murmullo de la fuente, Almudena trazó círculos imaginarios sobre el pecho de Leandro. A veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, murmuró. Si yo hubiera nacido en tu círculo social, si hubiéramos tenido la libertad de amarnos sin restricciones, no habría cambiado nada, respondió él, besando su frente. Te habría amado igual. El amor verdadero no conoce de clases sociales ni convenciones. Tú me conquistaste con tu inteligencia, tu bondad, tu fuerza interior. Esas cualidades no se compran con dinero ni se heredan con apellidos. Eres un romántico empedernido, Leandro Requena. Solo contigo, amor mío, solo contigo. El sonido de un coche aproximándose los sobresaltó. Rápidamente se vistieron y se separaron, ella tomando el sendero que llevaba a la entrada de servicio, él dirigiéndose hacia la puerta principal. Era una coreografía ensayada, perfeccionada a través de años de encuentros clandestinos. Desde su ventana, Almudena vio llegar a Rodrigo, el hijo mayor de Leandro, que regresaba de una de sus escapadas nocturnas por Valencia. El joven de 23 años era la antítesis de su padre, irresponsable, caprichoso, acostumbrado a que todo se le diera sin esfuerzo. Se acostó con el corazón aún latiendo acelerado por el encuentro amoroso, pero también con una inquietud que no lograba definir. Las palabras evasivas de Leandro, su comentario sobre la brevedad de la vida, algo en su mirada que no había estado ahí antes. Sin saberlo, sus instintos femeninos estaban captando las primeras señales de la tormenta que se avecinaba sobre sus vidas. Una semana después del encuentro en el jardín, Almudena notó que algo había cambiado en la dinámica de la mansión. Leandro parecía más distante durante sus encuentros casuales, sus miradas se habían vuelto melancólicas y en 2 ocasiones había cancelado sus citas nocturnas con excusas vagas sobre trabajo urgente. Era un martes lluvioso cuando, mientras organizaba el despacho de Leandro, encontró un sobre olvidado entre los papeles del escritorio. El membrete del Hospital La Fe de Valencia hizo que su corazón se acelerara. Sus manos temblaron ligeramente al sostener el documento, sabiendo que no debería leerlo, pero incapaz de resistir la curiosidad que la carcomía. Los resultados médicos eran incomprensibles en su jerga técnica, pero algunas palabras saltaron a la vista como dagas. Oncología, estadio avanzado, tratamiento paliativo. El papel se le resbaló de las manos, flotando hasta el suelo como una hoja de otoño. ¿Qué haces aquí? La voz de Leandro la sobresaltó. Estaba en el umbral de la puerta, su rostro pálido al ver el documento en el suelo. Por primera vez desde que lo conocía, parecía vulnerable, casi frágil. Joegninko estaba organizando y este papel... No deberías haber visto eso, murmuró él, acercándose para recoger el informe médico. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Almudena, su voz apenas un susurro. Leandro cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Los médicos hablan de meses, tal vez 1 año si el tratamiento funciona. El mundo de Almudena se tambaleó. Se aferró al borde del escritorio para no caer, sintiendo cómo todo su futuro se desmoronaba en cuestión de segundos. ¿Cuándo lo supiste? Hace 3 meses, justo después de nuestro aniversario. ¿Y no pensaste en decírmelo? La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. Iba a vivir en la ignorancia mientras tú... Quería protegerte,
exclamó él, acercándose a tomarla en sus brazos, pero ella se apartó. ¿Protegerme? ¿O protegerte tú de tener que enfrentar esto conmigo? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, años de emociones contenidas, brotando como un torrente. Leandro intentó acercarse nuevamente, pero ella levantó una mano para detenerlo. ¿Sabes lo que más duele? No es que vayas a... No pudo pronunciar la palabra. Es que una vez más decidiste por los dos, como cuando decidiste que tenía que renunciar a mi trabajo, como cuando decidiste que tenía que ser tu sirvienta para poder amarte. Siempre decides tú, siempre me dejas fuera de las decisiones importantes. Almudena, por favor. No, esta vez no. Me merezco la verdad. Me merezco ser parte de esto. Somos compañeros en esto. ¿Recuerdas? En lo bueno y en lo malo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia golpeaba contra los ventanales como lágrimas del cielo, mientras ambos se enfrentaban a una realidad que habían estado evitando. Tienes razón, admitió finalmente Leandro, su voz quebrada. He sido un cobarde. Pensé que si no lo decía en voz alta, de alguna manera no sería real. Almudena se derrumbó en la silla del escritorio, la adrenalina del momento dando paso a una tristeza abrumadora. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé, confesó él, arrodillándose junto a su silla. Los médicos sugieren quimioterapia, pero las probabilidades... Haremos la quimioterapia, lo interrumpió con determinación. Lucharemos contra esto juntos. Almudena, no puedes pedirme que permita que vivas esto conmigo. El tratamiento será duro. Me voy a deteriorar. ¿Crees que me importa? ¿Crees que el amor se detiene ante la enfermedad? Por primera vez en días, Leandro sonrió genuinamente. ¿Cómo es que siempre eres más fuerte que yo? Porque tengo práctica escondiendo dolor, respondió ella, secándose las lágrimas. Pero esta vez no lo haré sola, y tú tampoco. Se abrazaron en el despacho, rodeados de los informes médicos que cambiaban todo, pero no cambiaban nada a la vez. Su amor seguía siendo el mismo, intenso y verdadero, pero ahora tenía una fecha de caducidad que ninguno de los dos estaba dispuesto a aceptar sin luchar. «Hay algo más», dijo Leandro contra su cabello. «He estado pensando en mi testamento. Quiero asegurarme de que estés protegida cuando yo... No hablemos de eso ahora. Tenemos que hacerlo, amor. Mi familia nunca ha sabido de nosotros. Legalmente, no tienes derecho a nada, pero yo voy a cambiar eso». Almudena se separó para mirarlo a los ojos. «No necesito tu dinero, Leandro. Solo te necesito a ti. Lo sé. Pero yo necesito saber que estarás bien. Es lo único que me dará paz». Esa noche, por primera vez en semanas, se encontraron nuevamente en el jardín de rosas. Pero esta vez no era para hacer el amor, sino para hablar, planear, enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba. Bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de tantas noches de pasión, ahora eran testigos de una promesa más profunda, que el amor verdadero no se rinde ante la adversidad, sino que se fortalece con ella. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba que el destino tenía preparadas sorpresas aún más devastadoras. Los meses siguientes transformaron la mansión Requena en un teatro de dobles vidas. Mientras la familia percibía únicamente que Leandro trabajaba menos y parecía más cansado, Almudena se había convertido en su enfermera secreta, su compañera en una batalla que libraban en silencio. Las sesiones de quimioterapia se realizaban los martes y jueves por la mañana. Leandro decía a su familia que tenía reuniones importantes en Madrid, mientras que en realidad Almudena lo acompañaba al Hospital La Fe usando la entrada de empleados para evitar ser vista. Esperaba en los pasillos, leyendo revistas sin prestar atención, contando los minutos hasta que él saliera de la sala de tratamiento. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó una enfermera a Leandro durante su quinta sesión. «Mejor, gracias», mintió él, aunque Almudena podía ver las ojeras que enmarcaban sus ojos grises y la palidez que se acentuaba cada semana. De regreso a la mansión, desarrollaron una rutina perfecta para ocultar los efectos secundarios del tratamiento. Almudena preparaba infusiones de jengibre para las náuseas, mantenía siempre a mano los medicamentos contra el dolor y había aprendido a maquillar las ojeras de Leandro con una base que robaba del tocador de Rocío. «Pareces un artista del maquillaje», bromeó él una mañana, mientras ella aplicaba cuidadosamente el corrector bajo sus ojos. «He tenido un buen maestro en el arte de esconder la verdad», respondió ella con una sonrisa triste. La relación entre ambos había adquirido una intensidad desesperada.
Cada momento juntos se volvía precioso. Cada caricia, una declaración de amor contra el tiempo. Sus encuentros nocturnos en el jardín se habían trasladado a la habitación de servicio de Almudena, un espacio pequeño pero íntimo donde podían estar seguros de no ser descubiertos. Una noche de noviembre, mientras Leandro descansaba en su cama después de hacer el amor, Almudena notó algo diferente en su respiración. «¿Estás bien?» «Solo cansado», murmuró él, pero su voz sonaba más débil que antes. «Creo que deberíamos hablar con el doctor Mendoza sobre ajustar el tratamiento. Estás perdiendo demasiado peso». Leandro la atrajo hacia sí, su abrazo más frágil pero no menos amoroso. «A veces pienso que he sido egoísta contigo. Debería haberte dejado libre para que encontraras a alguien que pudiera darte una vida completa». «¿Una vida completa?» Almudena se incorporó para mirarlo. «¿Crees que esto no es una vida completa? Hemos vivido más amor verdadero en estos años que muchas parejas en toda una vida. Pero te he robado tanto. Una boda pública, hijos, el reconocimiento social. Me has dado todo lo que importa. Tu corazón, tu alma, tu amor incondicional. ¿Qué más podría pedir?» Mientras hablaban, no sabían que en el pasillo, Rodrigo había regresado inesperadamente de una fiesta y había escuchado voces provenientes de la habitación de la empleada. Intrigado y algo ebrio, se acercó silenciosamente a la puerta. Los fragmentos de conversación que alcanzó a escuchar lo dejaron helado. Doctor Mendoza, tratamiento, amor verdadero. Su mente, nublada por el alcohol pero aguzada por la sorpresa, comenzó a atar cabos. Al día siguiente, Rodrigo observó a su padre y a Almudena con nuevos ojos. Notó las miradas cómplices, la forma en que ella se preocupaba por cada detalle de su bienestar, cómo él la seguía con la vista cuando ella salía de una habitación. Durante el almuerzo familiar, decidió hacer una prueba. «Papá, te veo muy cansado últimamente. ¿Todo bien en el trabajo?» «Solo la presión habitual de los proyectos», respondió Leandro, pero Almudena, que servía a la mesa, se tensó visiblemente. «Quizás deberías ver a un médico. Un chequeo general no estaría mal». La bandeja tembló ligeramente en las manos de Almudena antes de que pudiera controlarse. «No es necesario, estoy bien», dijo Leandro, pero su hijo había notado la reacción de la empleada. Esa noche, Rodrigo esperó despierto hasta escuchar los pasos sigilosos en el pasillo. Siguió a distancia a Almudena hasta el jardín, donde se reunió con su padre. Desde las sombras, fue testigo de un beso apasionado que confirmó todas sus sospechas. Regresó a su habitación con la mente en caos. Su padre, el hombre que siempre había predicado sobre la importancia de las apariencias y el estatus social, estaba teniendo una aventura con la empleada doméstica. Más que eso, por lo que había escuchado la noche anterior, estaba enfermo y ella lo sabía. La pregunta que lo torturaba era qué hacer con esa información. ¿Confrontar a su padre? ¿Contárselo a su tía Carmen? ¿Mantenerlo en secreto? Mientras tanto, en el jardín, Leandro y Almudena permanecían abrazados bajo el cielo estrellado, ajenos al hecho de que su secreto había sido descubierto. «Mañana tengo cita con el notario», murmuró Leandro. «Quiero formalizar algunos cambios en mi testamento. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Te amo, Almudena, y quiero que el mundo lo sepa, aunque sea cuando ya no esté aquí para defenderlo». Sin saberlo, esas palabras sellaban un destino que cambiaría para siempre la vida de todos los habitantes de la mansión Requena. El amor había encontrado una manera de sobrevivir en las sombras, pero pronto saldría a la luz de la manera más inesperada. Durante 3 días, Rodrigo cargó con el peso del secreto como quien lleva una piedra en el pecho. Observaba a su padre durante las comidas familiares, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que apartaba la comida sin apetito, cómo disimulaba un temblor ocasional en las manos, la palidez que el maquillaje no lograba ocultar completamente, y observaba a Almudena, viendo más allá de la fachada de empleada doméstica, la manera protectora en que se movía alrededor de su padre, cómo sus ojos lo seguían con una preocupación que trascendía cualquier relación laboral, la tensión que se apoderaba de ella cada vez que alguien comentaba sobre la salud de Leandro. El miércoles por la noche, cuando la tensión se volvió insoportable, Rodrigo decidió actuar. Esperó hasta que la casa estuviera en silencio y se dirigió a la habitación de servicio de Almudena. Tocó suavemente la puerta. «¿Quién es?»,
Rodrigo, necesito hablar contigo. Hubo una pausa larga antes de que la puerta se abriera parcialmente. Almudena apareció en bata, su cabello suelto enmarcando un rostro lleno de aprensión. Es muy tarde, señor Rodrigo. Si necesita algo, sé lo de mi padre y tú. La interrumpió sin preámbulos. El color desapareció del rostro de Almudena. Sus manos se aferraron al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. No sé de qué habla. Los vi en el jardín. Los escuché hablar sobre médicos y tratamientos. Sé que está enfermo y sé que ustedes... Hizo una pausa, luchando con las palabras. Que se aman. Almudena cerró los ojos, sabiendo que había llegado el momento que siempre habían temido. ¿Qué va a hacer? No lo sé, confesó Rodrigo, su voz menos agresiva de lo que ella esperaba. Por eso estoy aquí. Necesito entender. Después de un momento de vacilación, Almudena abrió completamente la puerta y lo invitó a pasar. La habitación era pequeña pero acogedora, decorada con algunos libros y una fotografía discreta de ella y Leandro tomada en uno de sus viajes secretos a la playa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rodrigo, sentándose en la única silla disponible mientras ella permanecía de pie. 5 años. 5 años. Su voz se elevó con incredulidad. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Porque hemos sido muy cuidadosos, porque tu padre tiene mucho que perder y yo tengo mucho que ganar manteniéndolo en secreto. La dureza en la voz de Rodrigo la sorprendió. ¿Qué ganas? ¿Dinero? ¿Una herencia? Almudena lo miró con una mezcla de dolor y dignidad herida. Gano el amor del hombre más extraordinario que he conocido. Un amor que vale más que todo el dinero del mundo. Pero él es mi padre. Tiene responsabilidades, una familia, una reputación. ¿Crees que no lo sabemos? ¿Crees que no ha sido el sacrificio más grande de nuestras vidas mantener esto en secreto? La pasión en su voz desarmó la agresividad de Rodrigo. Por primera vez, vio en ella no a una aprovechada, sino a una mujer enamorada. Está enfermo, ¿verdad? Las lágrimas que Almudena había estado conteniendo finalmente brotaron. Cáncer. Los médicos no son optimistas. ¿Por qué no nos lo ha dicho? Porque conoce a su familia, porque sabe que se convertirían en carceleros bien intencionados, que cada momento estaría lleno de lágrimas y lamentaciones. Él quiere vivir lo que le queda con dignidad. Rodrigo se quedó en silencio, procesando la información. Finalmente, habló con una voz más suave. ¿Lo amas realmente? Con cada fibra de mi ser. ¿Y él a ti? Sí. Entonces, ¿por qué esconderse? Si se aman tanto, ¿por qué no enfrentar al mundo juntos? Almudena sonrió tristemente. Porque tu padre construyó su vida sobre ciertas reglas sociales, porque la diferencia de clase importa en su mundo, porque pensó que perdería todo si la verdad salía a la luz. Quizás se equivocó. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. Ambos se congelaron hasta que escucharon la voz de Leandro. «Almudena, ¿estás bien?». Escuché voces. Ella abrió la puerta para encontrarse con Leandro en pijama, su rostro mostrando preocupación y confusión al ver a su hijo en la habitación. «Papá», dijo Rodrigo, poniéndose de pie, «creo que es hora de que hablemos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leandro miró alternadamente a su hijo y a Almudena, comprendiendo inmediatamente que su secreto había sido descubierto. «¿Cuánto sabes?». «Todo. Su relación, su enfermedad, todo». Leandro se apoyó contra el marco de la puerta, como si el peso de mantener la fachada durante tantos años finalmente lo hubiera vencido. ¿Y ahora qué? Rodrigo miró a su padre, a ese hombre que siempre había admirado y temido a partes iguales, viéndolo por primera vez como lo que realmente era, un ser humano vulnerable, enamorado y mortal. «Ahora creo que es hora de que dejes de esconderte y vivas lo que te queda de vida como quieres vivirla». Las palabras cayeron como una bendición inesperada en el pequeño cuarto, cambiando para siempre la dinámica de la familia Requena. Por primera vez en años, Leandro y Almudena no estaban completamente solos con su secreto. La revelación a Rodrigo cambió sutilmente la atmósfera de la mansión Requena. Aunque externamente todo parecía igual, entre las paredes se respiraba una tensión diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Almudena ya no tenía que esconder completamente su preocupación por Leandro cuando Rodrigo estaba presente, y este último se había convertido en un cómplice silencioso de su amor.
3 días después de la confrontación nocturna, Rodrigo apareció en la cocina mientras Almudena preparaba el desayuno especial que había aprendido a hacer para combatir las náuseas del tratamiento de su padre. «¿Cómo está hoy?», preguntó en voz baja, verificando que Esperanza estuviera en la despensa. «Mejor que ayer, pero las sesiones lo están debilitando más de lo que esperábamos», respondió Almudena, añadiendo miel al té de jengibre. «Ayer se quedó dormido durante la reunión con el arquitecto del proyecto de Castellón. ¿Los médicos han dicho algo nuevo? Que debemos prepararnos para que el tratamiento deje de funcionar en algún momento». Rodrigo observó cómo sus manos temblaban ligeramente al servir el té. En esos pocos días, había empezado a ver a Almudena como nunca antes, no como la empleada invisible, sino como una mujer que estaba viviendo la pérdida del amor de su vida en completo silencio. «Quiero ayudar», dijo impulsivamente. «¿Ayudar cómo? No lo sé, pero quiero hacer algo. No puedo seguir fingiendo que no veo su dolor, que no veo cómo se desmorona por dentro mientras sonríe para que nadie sospeche». Almudena se detuvo en sus movimientos, sorprendida por la sinceridad del joven. «Tu padre no quiere que la familia sepa de su enfermedad, pero yo ya lo sé, y creo que papá está equivocado en muchas cosas. Tal vez es hora de que empiece a tomar mejores decisiones». Esa tarde, durante la merienda familiar, Rodrigo puso en marcha un plan que había estado madurando desde la conversación matutina. «Papá, he estado pensando, deberías tomarte unas vacaciones». Leandro levantó la vista de su taza de café, sorprendido por la sugerencia. «¿Vacaciones? Rodrigo, tienes la empresa que dirigir. Precisamente por eso, necesitas descansar, y yo necesito aprender más sobre el negocio familiar. Podrías tomarte unos meses, ir a algún lugar que te guste». Doña Carmen intervino desde su sillón favorito. «Tu hijo tiene razón, Leandro. Te ves muy cansado últimamente. Un cambio de aires te vendría bien. Podrías alquilar una casa en la costa», continuó Rodrigo, mirando disimuladamente a Almudena. «Algún lugar tranquilo donde puedas relajarte. Y, por supuesto, llevarías al personal necesario para que estés cómodo». El mensaje implícito no se le escapó a Leandro. Su hijo estaba ofreciéndole la oportunidad de estar abiertamente con Almudena, lejos de las miradas familiares y sociales. «Es una idea interesante», murmuró, procesando las posibilidades. «Hay una casa preciosa en Javea que está disponible para alquiler a largo plazo», añadió Rodrigo. «Vista al mar, muy privada. Hablé con el agente esta mañana». Almudena mantuvo la compostura, pero por dentro su corazón se aceleró ante la posibilidad de vivir abiertamente con Leandro, aunque fuera por poco tiempo. Esa noche, en su encuentro secreto en el jardín, Leandro tomó las manos de Almudena entre las suyas. «¿Vendrías conmigo a Javea, como tu empleada? Como mi compañera. Rodrigo tiene razón. Es hora de que deje de esconderme, de esconderte. Si estos van a ser mis últimos meses...». «No digas eso. Si estos van a ser nuestros últimos meses juntos», corrigió. «Quiero vivirlos como la pareja que somos, no como el jefe y la empleada que fingimos ser». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Almudena, pero esta vez eran lágrimas de alegría mezcladas con dolor. «¿Y tu familia? ¿La empresa? ¿Tu reputación? Mi hijo ya lo sabe y me está ayudando. En cuanto a lo demás, al final, lo único que importa es esto». La besó suavemente. «Tú y yo». 2 semanas después, la mansión Requena se agitaba con los preparativos del viaje. Oficialmente, don Leandro se tomaba un descanso por motivos de salud, llevándose a una pequeña parte del personal doméstico para mantener la casa de Javea. Rodrigo había manejado los detalles con una discreción que sorprendió incluso a su padre. La casa alquilada era perfecta, aislada, con vistas espectaculares al Mediterráneo y lo suficientemente lejos de Valencia para que pudieran vivir sin máscaras. La noche antes de partir, Rodrigo se acercó a Almudena mientras empacaba. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué me das las gracias? Por amarlo tanto, por cuidarlo mejor de lo que nosotros lo hemos hecho, por no rendirte cuando todo parecía imposible. No tienes que agradecerme por amar a tu padre. Sí, tengo que hacerlo, porque me has enseñado que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni convenciones, y me has enseñado que a veces las personas más importantes de nuestras vidas son las que mantenemos invisibles». Al día siguiente, cuando el coche se alejó de la mansión Requena rumbo a Javea, Almudena miró por la ventana trasera viendo desaparecer el lugar
donde había vivido tantos años en las sombras. Junto a ella, Leandro tomó su mano sin esconderse. Por primera vez en 5 años, no tenían que fingir que eran extraños. Por primera vez, pero tal vez también por última vez. La casa de Javea era todo lo que habían soñado y más. Construida en piedra blanca sobre un acantilado, sus amplias terrazas se asomaban al mar Mediterráneo como balcones al infinito. Por primera vez en 5 años, Almudena y Leandro podían despertar en la misma cama, desayunar juntos sin esconderse, caminar tomados de la mano por la playa sin mirar por encima del hombro. Los primeros días fueron una revelación. Almudena descubrió aspectos de Leandro que la vida secreta no le había permitido conocer, como cantaba bajito mientras se afeitaba, su obsesión por leer el periódico completo antes de cualquier conversación matutina, la forma tierna en que hablaba con las gaviotas que visitaban la terraza. «¿Sabes?», dijo Leandro una mañana mientras observaban el amanecer desde la cama. «Nunca pensé que tendría esto». «¿El qué?». «Una vida normal contigo, despertarme a tu lado, verte con el cabello suelto tomando café, escuchar tu risa sin tener que ahogarla por miedo a que alguien nos descubra». Almudena se acurrucó contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón como una melodía familiar, pero más débil que antes. «¿Te arrepientes de todo lo que tuvimos que sacrificar para llegar aquí?» «Nunca. Pero me arrepiento de haber esperado tanto para darte esto». Habían traído consigo a Pilar, una enfermera discreta recomendada por el doctor Mendoza, quien oficialmente era el ama de llaves, pero en realidad monitoreaba silenciosamente el estado de Leandro. Su presencia permitía que Almudena fuera simplemente la mujer enamorada, no la cuidadora agotada. Las tardes las pasaban explorando los pueblos costeros. Leandro había insistido en comprar un coche descapotable, y manejaban por las carreteras serpenteantes con Almudena riendo mientras el viento mediterráneo despeinaba su cabello. Se detenían en pequeños restaurantes donde nadie los conocía, donde podían ser simplemente Leandro y Almudena, una pareja de mediana edad disfrutando de la vida. «Señora, ¿desea algo más de postre?», preguntó un camarero en un restaurante de Denia. Almudena se sonrojó. Era la primera vez que alguien se dirigía a ella como señora, en el contexto de estar con Leandro. Él notó su reacción y tomó su mano sobre la mesa. «Estamos bien, gracias», respondió sin soltarla. Esa noche, mientras paseaban por el puerto deportivo, Leandro se detuvo frente a una joyería. «Ven conmigo». «¿Qué haces?». «Algo que debí hacer hace años». Dentro de la tienda, Leandro pidió ver anillos de compromiso. Almudena se quedó sin aliento. «Leandro, ¿no necesitas...?» «Sí necesito. Necesito que sepas, que sepa el mundo, que eres la mujer más importante de mi vida». El anillo que eligió era sencillo pero elegante. Una banda de oro blanco, con un diamante discreto que brillaba como las estrellas bajo las que habían compartido tantos secretos. «Almudena Luelmo», dijo, arrodillándose allí mismo en la joyería, «¿quieres casarte conmigo?». Las lágrimas impedían que ella hablara, pero asintió mientras el joyero sonreía emocionado y los pocos clientes presentes aplaudían espontáneamente. «Sí», finalmente logró susurrar, «sí, quiero casarme contigo». Esa noche hicieron el amor con una pasión renovada, como si el anillo hubiera oficializado algo que ya existía en sus corazones. Almudena se quedó despierta largo rato, mirando el diamante brillar bajo la luz de la luna, sintiendo que finalmente tenía derecho a llamarse la mujer de Leandro Requena. Pero la felicidad perfecta tiene fecha de caducidad cuando se vive en tiempo prestado. Una mañana de diciembre, Almudena despertó sola. Encontró a Leandro en la terraza, aferrado a la barandilla y respirando con dificultad. «El dolor ha empeorado», admitió cuando ella se acercó. «Pilar dice que debemos llamar al doctor Mendoza». Los exámenes confirmaron lo que ambos temían, pero ninguno quería verbalizar. El tratamiento había dejado de funcionar. El cáncer se había extendido, y los médicos hablaban ahora de semanas, no de meses. «Quiero quedarme aquí», dijo Leandro esa noche, abrazándola en la cama. «No quiero morir en un hospital. Quiero morir donde hemos sido felices». «No vas a morir», susurró Almudena, aunque su voz carecía de convicción. «Amor mío, tenemos que hablar de cosas prácticas. Mi testamento, ¿no?» «Sí, escúchame. He dejado todo arreglado. La casa de Valencia, las empresas, las inversiones,
Todo será tuyo. Rodrigo sabe y está de acuerdo. Carmen y Rocío van a intentar impugnarlo, pero el testamento es sólido. No me importa el dinero, lo sé, pero a mí me importa tu futuro. Prométeme que usarás lo que te dejo para ser feliz, para ayudar a otros, para vivir la vida que mereces. Almudena se aferró a él, como si pudiera mantenerlo en este mundo con la fuerza de su amor. Prométeme también que encontrarás una manera de ser feliz cuando yo no esté. No puedo prometerte eso. Entonces prométeme que lo intentarás. El viento del mar entraba por las ventanas abiertas, mezclando el aroma salino con el perfume de los jazmines del jardín. En esa casa donde habían conocido la libertad de amarse sin esconderse, ahora se preparaban para la despedida más difícil de sus vidas. Afuera, las olas seguían rompiendo contra los acantilados con la misma constancia eterna, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en la Casa Blanca sobre la colina. Enero llegó a Javea con una suavidad engañosa. Mientras el resto de España tiritaba bajo el invierno, la costa mediterránea mantenía su clima templado, como si la naturaleza misma conspirara para hacer más llevadera la despedida que se avecinaba. Leandro había perdido peso considerablemente, pero sus ojos grises conservaban esa intensidad que había enamorado a Almudena desde el primer día. Pasaba las mañanas en la terraza, envuelto en una manta que ella le había tejido durante las noches de insomnio, observando el mar con una serenidad que contrastaba con la tormenta emocional que rugía en el interior de ambos. «¿En qué piensas?», preguntó Almudena una mañana, sentándose junto a él con 2 tazas de té. «En Gabriel». Era la primera vez en meses que mencionaba el nombre del hijo que habían perdido. Almudena sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué piensas de él? ¿Qué nos estará esperando? ¿Que por fin podré conocerlo, abrazarlo?» Su voz se quebró ligeramente. «Pero también pienso en que te voy a dejar sola, y eso me mata más que cualquier cáncer». Almudena tomó su mano, más frágil ahora, pero aún capaz de transmitir todo su amor. «No voy a estar sola. Voy a llevarme todo lo que me has dado, tu amor, tus enseñanzas, los recuerdos de estos meses perfectos. Eso nadie podrá quitármelo nunca». Habían desarrollado rituales para estos últimos días. Cada atardecer, Leandro le leía poesía mientras ella acariciaba su cabello, ahora completamente canoso. Cada noche, antes de dormir, él le contaba historias de su infancia en Valencia, llenando los vacíos que la vida secreta no había permitido compartir. «Había un naranjo en el patio de la casa de mis abuelos», le contó una noche. En primavera, el aroma de los azahares llenaba toda la casa. «Mi abuela decía que ese era el perfume del amor verdadero. ¿Por qué nunca me habías contado eso? Porque nunca tuve tiempo. Siempre estábamos corriendo, escondiendo, fingiendo. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo para decirnos todo lo que callamos». Rodrigo los visitaba cada fin de semana, trayendo noticias de Valencia y llevándose de vuelta la tranquilidad de ver a su padre en paz. Durante una de esas visitas, Leandro pidió hablar con él a solas. «Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti», le dijo mientras caminaban por la playa. «Papá, déjame terminar. Me he equivocado muchas veces contigo. He sido demasiado duro, demasiado exigente, pero en estas últimas semanas has demostrado una madurez y una generosidad que me han sorprendido. Almudena me enseñó lo que significa amar sin condiciones. Me di cuenta de que tú la amas así, y que ella te ama así también. No podía seguir siendo parte del problema. Cuando ya no esté, ella va a necesitar un amigo. La familia va a atacarla. Van a intentar quitarle todo lo que le he dejado. Van a decir cosas horribles sobre ella. No van a poder. El testamento es sólido, y yo voy a asegurarme de que se respete. No es solo eso. Ella va a necesitar a alguien que la defienda cuando no pueda defenderse sola. Alguien que recuerde al mundo que fue la mujer más importante en mi vida». Rodrigo asintió comprendiendo la responsabilidad que su padre le estaba entregando. A mediados de enero, Leandro sufrió una crisis que los obligó a considerar su regreso a Valencia. Pero él se negó rotundamente. «Quiero morir donde hemos sido felices», insistió aferrándose a la mano de Almudena. «No en un hospital rodeado de máquinas y extraños». Pilar consiguió equipos médicos básicos para hacer más cómodos sus últimos días. La casa se llenó de un silencio diferente, más solemne, como si incluso las gaviotas hubieran comprendido que algo sagrado estaba sucediendo. Una noche de febrero,
Cuando las fuerzas de Leandro apenas le permitían susurrar, llamó a Almudena a su lado. ¿Recuerdas la primera vez que me dijiste que me amabas? En la biblioteca de la mansión. Era una tarde de lluvia y tú estabas leyendo a Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, recitó con voz débil. Me dijiste que querías hacer el camino conmigo, sin importar a dónde nos llevara, y lo hicimos. Hicimos nuestro propio camino, contra todas las probabilidades. ¿Te arrepientes de algo? Almudena pensó en todas las renuncias, todos los sacrificios, todos los momentos robados que habían construido su historia de amor. Solo me arrepiento de no haber tenido más tiempo contigo. Yo también, susurró él. Pero el tiempo que tuvimos fue perfecto, fue nuestro. Esa madrugada, Leandro Requena murió en los brazos de Almudena, mirando por la ventana el mar que había sido testigo de sus días más felices. Sus últimas palabras fueron: «Te amo, mi esposa invisible». Cuando el sol salió sobre el Mediterráneo, Almudena siguió abrazándolo, negándose a aceptar que el hombre que había llenado su vida de amor se había ido para siempre. El paraíso prestado había llegado a su fin, pero la verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. El funeral de Leandro Requena fue el evento social más concurrido de Valencia en décadas. La catedral se llenó de empresarios, políticos y aristócratas que venían a rendir homenaje al patriarca de una de las familias más influyentes de la comunidad valenciana. Almudena permaneció en las últimas filas, vestida de negro riguroso, invisible entre el mar de dolientes como había sido invisible durante tantos años de su vida. Desde su posición, observaba a doña Carmen y Rocío en primera fila, llorando con el dramatismo propio de quienes siempre habían vivido para las apariencias. Rodrigo, serio y elegante en su traje negro, ocasionalmente volteaba a mirarla con una expresión de apoyo silencioso. Leandro Requena fue un hombre de principios, declaró el sacerdote durante la homilía, un hombre que construyó no solo edificios, sino legados duraderos para su familia y su ciudad. Almudena apretó los puños. Si tan solo supieran la verdad sobre el hombre que yacía en ese ataúd de caoba, sobre el amor que había guardado en secreto, sobre la mujer que había estado a su lado en sus últimos días, mientras ellos seguían con sus vidas sin sospechar nada. Después del sepelio en el cementerio de El Cabañal, la familia se reunió en la mansión Requena para la lectura del testamento. Almudena llegó por la entrada de servicio, como siempre había hecho, pero esta vez llevaba en su bolso una carta sellada que Leandro le había entregado días antes de morir. «Solo ábrela después de que lean el testamento», le había dicho. «Vas a necesitar tener fuerza para lo que viene». El notario, don Fernando Villareal, un hombre mayor de gafas doradas y modales ceremoniosos, se acomodó en el despacho de Leandro rodeado de la familia. Carmen, Rocío y Rodrigo ocupaban las sillas principales, mientras que algunos empleados de confianza, incluyendo a Almudena, permanecían de pie contra las paredes. «El testamento de don Leandro Requena es bastante particular», comenzó el notario, ajustándose las gafas. «Algunas de sus disposiciones pueden resultar sorprendentes. Comenzó con legados menores, donaciones a instituciones benéficas, pensiones para empleados de larga duración, algunas propiedades menores para Carmen y Rocío. La tensión en la habitación era palpable, todos esperando escuchar la distribución de la fortuna principal. En cuanto al patrimonio principal de la familia Requena», continuó don Fernando, «incluyendo la mansión, las empresas, las inversiones y cuentas bancarias, don Leandro ha decidido legarlo en su totalidad a la señora Almudena Luelmo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó. «Eso es imposible. Debe ser un error». «Me temo que no hay error, señora Carmen. El testamento es muy claro y específico. Es la empleada doméstica. No puede heredar nada. Esto es un fraude». Rocío había empalidecido completamente, mirando a Almudena como si la viera por primera vez. «Debe haber una explicación», murmuró. «Tío Leandro no estaba bien de la cabeza en sus últimos meses. La enfermedad...» «Esperen», interrumpió el notario. «Hay más». Don Leandro adjuntó una carta explicativa que solicita sea leída en voz alta. Con manos temblorosas, desplegó el documento escrito en la letra elegante de Leandro. «A mi querida familia, la decisión que van a conocer hoy puede parecerles incomprensible,
pero tiene una explicación que merece ser revelada. Almudena Luelmo no es simplemente mi empleada doméstica. Durante los últimos 5 años ha sido mi compañera de vida, mi confidente, mi apoyo en los momentos más difíciles. Ella me cuidó durante mi enfermedad cuando ustedes ni siquiera sabían que estaba enfermo. Ella renunció a su carrera profesional para estar conmigo, vivió en las sombras para proteger mi reputación y nunca pidió nada a cambio excepto mi amor. La voz del notario continuó mientras Carmen se desplomaba en su silla y Rocío lo miraba con horror creciente. Pero hay algo más que deben saber. Almudena no es solo mi compañera, es mi esposa legal. Nos casamos en Gibraltar hace 2 años, en una ceremonia civil privada. Los documentos están adjuntos a este testamento. El papel tembló en las manos del notario mientras Carmen gritaba: «¡Mentira! Todo es mentira. Esa mujer lo manipuló, lo sedujo para robarle todo». Almudena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Nunca le pedí nada a su hermano, señora Carmen. Lo único que quise siempre fue amarlo». Silencio. «Tú no tienes derecho a hablar en esta casa». En realidad, intervino el notario suavemente, esta ahora es su casa, señora Requena. El uso del apellido fue como una bofetada para toda la familia. Rodrigo, que había permanecido sorprendentemente callado durante toda la lectura, finalmente se puso de pie. «La decisión de mi padre debe respetarse». «Rodrigo, ¿cómo puedes decir eso? Esta mujer nos ha robado tu herencia». «Esta mujer», dijo él con firmeza, «cuidó a mi padre mejor que nosotros. Lo amó incondicionalmente cuando nosotros ni siquiera notamos que estaba muriendo. Si él decidió dejarle todo, es porque se lo ganó». Carmen miró a su sobrino como si no lo reconociera. «Vamos a impugnar este testamento. Vamos a demostrar que estaba incapacitado mentalmente. Pueden intentarlo», respondió el notario, «pero les advierto que don Leandro fue muy meticuloso. Hay evaluaciones psicológicas recientes, testimonios médicos de su lucidez y documentación extensa que respalda todas sus decisiones». Cuando la familia salió de la mansión esa tarde, gritando amenazas legales y maldiciones, Almudena se quedó sola en el despacho, donde todo había comenzado años atrás. Con manos temblorosas, abrió la carta personal que Leandro le había dado. «Mi amada esposa, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero que nuestro amor ha triunfado sobre todas las convenciones. Ahora el mundo sabe la verdad, que fuiste la mujer más importante de mi vida. Usa lo que te he dejado para ser feliz, para ayudar a otros, para honrar la memoria de nuestro hijo Gabriel. Te amo por toda la eternidad. Tu esposo, Leandro». Por primera vez desde la muerte de Leandro, Almudena lloró. Pero no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Ya no era la esposa invisible, era Almudena Requena, viuda de Leandro, heredera de un imperio y finalmente dueña de su propia historia. 2 años después del funeral que cambió todo, la antigua mansión Requena había sido transformada en algo completamente diferente. Los pasillos que una vez recorrió Almudena como sombra invisible ahora resonaban con las voces de niños, el eco de pasos pequeños corriendo por escaleras de mármol y la música suave de una nueva vida. «Refugio Gabriel», decía la placa de bronce junto a la entrada principal, donde alguna vez había estado el escudo de armas de la familia Requena. Almudena había convertido la mansión en un hogar para niños abandonados, órfanos o en situación de vulnerabilidad, cumpliendo la promesa que se había hecho a sí misma durante las últimas conversaciones con Leandro. «Señora Almudena, ¿puedo leer este cuento a los más pequeños?», preguntó Sofía, una niña de 12 años que había llegado al refugio 6 meses atrás. «Por supuesto, cariño. Sabes que la biblioteca es para todos». La biblioteca donde alguna vez se escondían los billetitos de amor de Leandro ahora estaba llena de cuentos infantiles, novelas juveniles y libros de texto. Almudena había conservado algunos volúmenes especiales en una estantería particular, las obras de Machado que Leandro solía leer, algunos libros de poesía marcados con sus anotaciones y en un lugar de honor, el primer ultrasonido de Gabriel en un marco pequeño y discreto. Los tribunales habían intentado impugnar el testamento durante 18 meses agotadores. Carmen y Rocío contrataron a los mejores abogados de Valencia, pero la documentación de Leandro era inatacable. El matrimonio en Gibraltar estaba debidamente registrado.
Las evaluaciones psicológicas confirmaban su lucidez hasta el final, y Rodrigo había testificado a favor de Almudena en cada audiencia. Mi padre sabía exactamente lo que hacía, había declarado ante el juez. Almudena Luelmo fue su compañera leal durante años. Si alguien merece heredar lo que él construyó, es ella. La batalla legal había terminado definitivamente 6 meses atrás, pero para entonces, Almudena ya había vendido la mayoría de las propiedades comerciales y mantenido solo la mansión y los recursos necesarios para su nuevo proyecto de vida. Una tarde de primavera, mientras supervisaba las tareas en el huerto que los niños habían plantado en los antiguos jardines ornamentales, escuchó pasos familiares acercándose. «¿Cómo van las verduras?», preguntó Rodrigo, sonriendo al ver a 3 niños pequeños empapados de tierra hasta las orejas. Mejor de lo que esperaba. Resulta que los niños son jardineros naturales cuando se les da la oportunidad. Rodrigo había mantenido su palabra. No solo había defendido legalmente a Almudena, sino que se había convertido en su socio en el refugio, aportando recursos adicionales y supervisando los aspectos administrativos mientras dirigía lo que quedaba del imperio empresarial familiar. «Tengo noticias», dijo, sacando unos papeles de su portafolios. «La fundación que establecimos ha recibido una donación anónima importante. Podemos ampliar el programa educativo como planeabas». «¿Anónima?» «Completamente. Solo sé que viene de una familia que prefiere no dar su nombre, pero que admira lo que estás haciendo aquí». Almudena sonrió. En los últimos 2 años había descubierto que Valencia tenía más corazones generosos de los que imaginaba, familias que habían conocido a Leandro en vida, empresarios que respetaban su memoria, personas comunes que simplemente querían ayudar a los niños necesitados. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Almudena siguió su ritual nocturno. Subía a la terraza del 3er piso, la misma desde donde Leandro solía observar el jardín en sus últimos días en la mansión. Llevaba consigo una taza de té y el anillo de compromiso que nunca se quitaba. Hoy Miguel leyó su primer libro completo, le contó al viento nocturno, como si Leandro pudiera escucharla. Y Carmen, la pequeña que llegó sin hablar, hoy me dijo que me quiere. Había tardado meses en encontrar paz en estas conversaciones unilaterales. Al principio, el dolor era tan intenso que apenas podía pronunciar su nombre, pero gradualmente, hablar con él se había convertido en una forma de sanación, de mantener vivo su amor mientras construía algo nuevo. Los abogados de tu hermana finalmente se rindieron. Ya no habrá más demandas. El refugio está seguro. Una brisa suave movió las hojas del naranjo que había plantado en el centro del jardín, el mismo tipo de árbol que Leandro recordaba de la casa de sus abuelos. Los azahares llenaron el aire nocturno con su fragancia, y Almudena cerró los ojos respirando profundamente. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», susurró. «Que estos niños nunca van a sentirse invisibles. Van a crecer sabiendo que son amados, que tienen valor, que merecen un lugar en el mundo». En el primer aniversario de la muerte de Leandro, Almudena había tomado una decisión importante. Se quitó el luto riguroso y comenzó a usar colores suaves, especialmente el azul que a él tanto le gustaba. No era traición a su memoria, era honrar su último deseo de que fuera feliz. «Señora Almudena», la voz de Sofía la sobresaltó suavemente. «¿Qué pasa, cariño? ¿No puedes dormir?». Quería darle las gracias. Por todo, por darnos un hogar, por querernos. Almudena abrazó a la niña, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una ternura diferente, pero igualmente profunda, al amor que había compartido con Leandro. «Gracias a ti, Sofía. Ustedes me han dado una razón para seguir adelante». Mientras regresaban juntas al interior de la mansión, Almudena miró una última vez hacia las estrellas. Ya no era la esposa invisible, ni la heredera escandalosa, ni la mujer que había vivido en las sombras. Era simplemente Almudena, una mujer que había amado profundamente, que había perdido mucho, pero que había encontrado una manera de transformar su dolor en esperanza para otros. En el marco de su mesita de noche, junto a la fotografía de su boda secreta en Gibraltar, había añadido una imagen nueva, ella rodeada de todos los niños del refugio, sonriendo con una paz que nunca creyó posible. El amor de Leandro había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Fin. Después de conocer la historia de Almudena y Leandro, una pregunta queda en el aire.
¿Crees que el amor verdadero vale todos los sacrificios? Almudena renunció a su carrera, vivió en las sombras durante años y enfrentó el juicio de la sociedad por el hombre que amaba. ¿Será que tomó las decisiones correctas o tú habrías actuado diferente en su lugar? Y más importante, si fueras Leandro, ¿habrías tenido el valor de asumir públicamente ese amor desde el principio, incluso arriesgando todo lo que habías construido? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.